Es una cadena de piedra caliza, de 1 milla de longitud, a 2.700 pies sobre el nivel del mar. En la ladera occidental del Monte de los Olivos hay un jardín. Si usted va hoy a Israel, puede visitarlo. Yo lo he visitado muchas veces. Y en ese jardín hay unos hermosos arbustos, en su mayoría árboles de olivos. De hecho, 8 árboles de olivos están aún de pie. Algunos creen que estos datan desde los tiempos de Cristo, con sus masivos troncos torcidos. Están firmes, como silenciosos centinelas, velando el jardín donde Jesús vino a orar. Pero esta noche era distinta a las otras noches. Jesús había estado sobre el monte de Sión, y en un aposento alto él tuvo la última cena con sus discípulos. Él les habló de su futura crucifixión y de que iba a ser traicionado. Judas había salido en la oscuridad para hacer ese vil acto. Entonces el Señor Jesús, necesitando oración, deja el monte Sión y bajando cruzó el arroyo. Jesús se arrodilló al lado de esa roca de agonía y Jesús oró. 3 veces Jesús oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo no quiero beber esta copa. Él no estaba hablando de una copa literal como la que se toma con la mano. Él usó una metáfora, una ilustración, un símbolo que significa experimentar algo en su totalidad. El ingerir algo en su mismo ser, tal y como usted toma una copa y la pone en sus labios. Jesús dijo: Padre, por favor, si es posible, pase de mí esta copa. Fue la copa de la agonía la que Jesús bebió y consumió en Getsemaní. Y la bebió solo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio? Cuando efectuaba milagros, cuando alimentó las multitudes, abriendo ojos ciegos, sanando los paralíticos que caminaron. ¡Oh, cómo les seguían las muchedumbres! ¡Oh, estas amaban los milagros que él hacía! Pero cuando Jesucristo comenzó a hablarles de las cosas profundas, de las eternas, de su necesidad de entregarse a su señorío, comenzaron a irse. De hecho, se fueron por montones. Y el Señor Jesús tuvo que preguntarles a sus discípulos: ¿y ustedes también me dejarán? Y de las multitudes ahora solo eran 12. Pero a su vez uno de los 12 se fue. Judas se fue para traicionarlo. Quedan solo 11. Pero de los 11 eligió una trinidad de discípulos para que lo acompañaran, vigilaran y oraran con él. Ahora eran solo 3.
Pero esos tres le fallaron, se durmieron. Y va a Getsemaní únicamente Jesús, el Hijo de Dios y Dios el Padre. Pero en Getsemaní él sabía que pronto Dios, el Padre, tendría que darle la espalda. Y Jesús bebió esa copa solo, en Getsemaní. Quiero que pensemos juntos esta mañana acerca de la copa que Jesús bebió en el jardín de Getsemaní. Deseo que pensemos acerca del contenido de la copa. ¿Qué había en esa copa? Tan solitario, tan terrorífico, sí, tan aterrorizante, porque usted se va a dar cuenta que Jesús retrocedió atemorizado ante esta. ¿Qué era tan detestable, tan asqueroso, que hizo que el mismo Hijo de Dios retrocediera horrorizado? ¿Qué contenía la copa de Getsemaní? ¿Cuál fue el contenido de esa copa? ¿Fue la muerte física por medio de la crucifixión lo que causó tal temor? Desde luego que esta podría ocasionar tal temor, porque jamás ha habido un tipo de ejecución conocida por el hombre más degradantemente dolorosa y vergonzosa que la muerte por crucifixión. Pero otros habían muerto de esta manera, y otros mártires a su vez habían encontrado la muerte, no con el temor, mas diciendo alegremente: entrego mi cuerpo a la sepultura por el Señor Jesucristo. No fue la muerte física de lo que retrocedió aterrado, ni siquiera los dolores de la crucifixión. Bien, ¿sería de algún ataque extraordinario de Satanás? ¿Es esto lo que contenía la copa? ¿A esto le tenía miedo Jesús? No. Jesús ya había vencido a Satanás en el desierto. Él ya lo había derrotado. Por supuesto que Satanás lo persiguió hasta la cruz. Pero Jesús no le tenía ningún temor a Satanás. Él dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Qué era lo que estaba destrozando el corazón del Señor Jesucristo? ¿Era la traición de Judas? ¿Era el fracaso de los discípulos? Sí, todo esto lo desilusionó. Pero existe una gran diferencia entre la desilusión y el temor. ¿Qué causó que Jesús le tuviera pavor a esta copa? ¿Qué había en esa copa? La contaminación del pecado estaba en esa copa. La contaminación del pecado estaba en la copa. Verá, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, como nosotros lo somos, pero Él fue sin pecado. La Biblia dice eso en Hebreos 4, versículo 15. Pero la Biblia también nos enseña que para que Él pudiera redimirnos, nuestro pecado tenía que ser puesto sobre el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5, 21 dice esto: Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe usted qué había en la copa? El pecado de los siglos estaba en esa copa. Mi pecado, su pecado, estaban en esa copa. Suponga que pasamos por esta congregación esta mañana y ponemos su pecado en ella, y el suyo, 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 y el suyo. Lo ponemos allí. No alguno de sus pecados, todos sus pecados.
cada pensamiento sucio, cada acto malvado, cada cosa odiosa e hiriente, todos los pecados de esta congregación, los pecados de esta ciudad, los pecados de esta nación y los pecados del mundo, póngalos en la copa, añádale todos los pecados del pasado y todos los pecados del futuro, destílelos y viértalos en esa copa. Vierta toda esa inmundicia en ella y désela a Jesús a beber. Bébela, bebe la amarga escoria, conviértete en pecado. No solo llevar el pecado, pero llegar a ser pecado. Yo no dije que él pecó, él nunca pecó, pero él se hizo pecado por nosotros, porque él cargó ese pecado en la cruz. Puede ser que no entienda lo que es el pecado, pero le aseguro que Jesucristo lo sabía. Jesús presenció cómo el pecado convirtió ángeles en demonios y a hombres en bestias. El pecado es poner nuestro puño en la cara de Dios. Y Jesús sabía que al tomar esa copa, Él sería contado con los pecadores. Jesús, cuyo nombre es santo, lo totalmente opuesto, la antítesis del pecado, llegó a ser pecado. Lo he dicho antes y escucharon bien. En la cruz, los pecados del mundo se juntaron y las eternidades se comprimieron. Y Jesús, siendo infinito, llevó en un tiempo finito de tiempo lo que nosotros, siendo finitos, llevaremos en un tiempo infinito de tiempo. Les estoy diciendo que Jesucristo sufrió una eternidad infernal sobre esa cruz. El precio que Jesús pagó, solo los condenados en el infierno pueden comenzar a entenderlo, pero ellos únicamente pagan por sus pecados. Jesús pagó por nuestros pecados, de toda la humanidad, de todos los siglos. Amigo, si esto no conmueve su corazón es más duro que una roca. Hay una historia que ha pasado de generación en generación. Se ha contado tantas veces que se ha arraigado en la historia. Se dice que Nerón tenía 40 hombres en su ejército. Estos 40 hombres eran luchadores. Eran los luchadores de Nerón, gladiadores, que venían a la arena para luchar por Nerón. Y querían complacer a su emperador. Y cuando estos 40 luchadores venían a pelear ante el emperador se sentaba allí, vestido finamente en su palco de terciopelo, y sentado en su trono miraba los juegos mientras los luchadores luchaban. Los mejores atletas de toda Roma. Salían todos allí robustos, con sus hombros cuadrados y enormes músculos, y dirigiéndose al emperador en su palco, le cantaban: somos 40 luchadores, luchando por ti, oh emperador, para ganar la victoria para ti.
y para ti la corona del vencedor. Todos en el imperio sabían quiénes eran estos luchadores. Ellos eran el equivalente a nuestros campeones olímpicos actuales. Llegó a oídos de Nerón que algunos en el ejército se habían hecho cristianos. El cristianismo comenzaba a esparcirse, y el ser cristiano era un crimen digno de muerte. Los cristianos debían ejecutarse por medio de la hoguera, la espada o la bestia. Y así, Nerón dio órdenes a su comandante principal, Vespasiano, y le dijo: necesitas revisar los rangos de tus tropas. Si encuentras algún cristiano, este debe ser ejecutado. Vespasiano alineó a sus tropas y les dijo: un edicto ha llegado del emperador. Si existe algún cristiano, yo le voy a pedir que usted confiese serlo. Se me ha dicho que un cristiano nunca niega ser cristiano. Pero quiero antes decirle que si confiesa que usted es un cristiano, si lo hace, ciertamente morirá. Entonces Vespasiano preguntó: ¿hay algún cristiano? Él no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder, porque al uno dar un paso hacia adelante, los 40 lo dieron. Los 40 luchadores habían entregado sus corazones y sus vidas a Jesucristo. Cuando Vespasiano lo vio, gritó: ¡no, no! Debe haber una equivocación. No, los 40. Ellos le afirmaron: todos creemos en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Vespasiano le suplicó: por favor, retrocedan, nieguen su fe. Y esto se acaba. Ni uno solo se movió. Una gran fogata. Luego despojó a esos 40 hombres de sus cascos, armaduras, camisas. Zapatos, de su ropa interior, despojándolos absolutamente de todo, en una temperatura bajo cero. Los dejó en la oscuridad diciéndoles: permanecerán afuera en la oscuridad hasta que se congelen. Pero si alguno de ustedes allí en el frío, en la oscuridad, decide que quiere negar a Cristo, todo lo que tiene que hacer es acercarse a la fogata. Vespasiano estaba seguro que ellos regresarían. Mas él no estaba preparado para lo que iba a escuchar, porque él había oído su canto tantas veces, pero ahora era diferente, muy diferente. Y esto era lo que estaban cantando: somos 40 luchadores por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Vespasiano dijo: bueno, ahora están cantando, pero pronto cambiarán de idea. Al pasar la noche se puso aún más fría y se escuchaba el canto: somos 40 luchadores por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. El canto se hacía más débil y más débil y más débil. El frío los estaba paralizando. Luego el canto cesó
Y Vespasiano miró, y deslizándose por encima del hielo, la figura de uno de esos soldados, dándole la espalda a Jesucristo, se acercaba a la fogata. Vespasiano dijo: ¡Ja, ja, ja! Ahí viene este. El resto lo seguirá pronto. Lo sabía. Yo conozco a los hombres. Los otros pronto vendrán. Pero no estaba preparado para lo que iba a oír. Él escuchó en la oscuridad: somos 39 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti. Y para ti la corona de vencedor. Vespasiano dijo que cuando él miró la miserable figura de aquel traidor deslizándose sobre el hielo, según la historia, según la oí yo, Vespasiano se quitó el casco de su cabeza, la armadura de su pecho, su camisa de su espalda, sus zapatos de sus pies, y corrió hacia los 39 gritando: somos 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo.